Sí, el tema de hoy es relación de la fístula del seno cavernoso y las implicaciones oculares que ésta conlleva. Es importante tratar este tema en oftalmología porque los pacientes pueden debutar como un ojo rojo, un glaucoma o una diplopía antes de llegar a la neurocirugía. La fístula carotidia cavernoso aumenta la presión venosa del seno cavernoso y del drenaje orbitario. Por eso el ojo expresa una congestión, proptosis, oftalmoplegia, hipertensión ocular y en casos severos la pérdida de la visión. La presentación clínica, ojo rojo atípico, presión intraocular alta, diplopía y proptosis. La pista para nosotros como oftalmólogos es ver los vasos conjuntivales, epiesclerales en sacacorchos, un soplo orbitario que hace pensar de la fístula carotidia cavernosa y solicitar una imagen vascular. Los objetivos de esta presentación es reconocer, estudiar y derivar oportunamente, comprender la anatomía funcional del seno cavernoso y su relación con la órbita, clasificar la fístula carotidia cavernosa en directas, indirectas y de alto y bajo flujo, reconocer las manifestaciones oculares y mecanismos de pérdida visual y definir estudios diagnósticos, indicaciones de tratamiento y seguimiento oftalmológico. La anatomía, pues es importante para ver el contenido del seno cavernoso y las vías de drenaje orbitario. Las estructuras claves son la arteria carotidia interna, como abreviado así. Esta pues tiene su origen de las fístulas directas. También el nervio oculomotor, que es el tercer par. El nervio troclear, que es el cuarto par, el sexto par, que es el abducen, junto con la arteria carótida interna, también el nervio troclear, en la rama 1 de la rama oftálmica del nervio trigémino, que es el B1, y la rama maxilar del nervio trigémino como el B2 en la pared lateral. La vena oftálmica superior e inferior, que tienen un drenaje retrógrado hacia la órbita, y las conexiones intracavernosas petrosas que modifican la presentación. La clínica del paciente va a depender del patrón, más del patrón de drenaje venoso que solo del tamaño de la fístula. Entonces, ¿qué es la fístula carotidia cavernosa? Es una comunicación anormal entre el sistema carotidio y el seno cavernoso. Tenemos la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Esto va a generar una fístula entre el seno cavernoso y la órbita del ojo. Entonces, la sangre arterial entra al seno cavernoso, arterializa el sistema venoso y produce una hipertensión venosa orbitaria. Puede ser directa del defecto de la arteria carótida interna del seno cavernoso o dural o indirecta de las ramas meningias de la arteria carótida interna y de la arteria carótida externa o de ambas. La fisiopatología del shunt al ojo rojo es la ruta del problema hemodinámica. Tenemos un shunt arterial, que es la entrada de sangre de alta presión al seno cavernoso. Luego tenemos la hipertensión venosa, que es cuando se arterializa y haya un aumento de la presión retrógrada. Luego tenemos un reflujo orbitario por una dilatación de las venas internas y externas, y esto produce una congestión orbitaria y un daño ocular, que es genera la presión intraocular alta, una exposición isquémica, retiniana y óptica. Entonces, la pérdida visual puede originarse por queratopatía por exposición, por glaucoma secundaria, por retinopatía por éstasis venosa, por isquemia del nervio óptico o por eventos vasculares retinianos. La clasificación de Barrow y cómo se lee en la clínica, pues esta es una clasificación anatómica que orienta a la etiología, al flujo y al tratamiento.
Se puede clasificar de tipo A, B, C y D. La A es una arteria carótida interna cavernosa del seno cavernoso con flujo típico alto y el perfil clínico es por trauma, por inicio súbito, por soplo, proptosis o por una proptosis marcada. El B puede ser por ramas durales de la arteria carótida interna del seno cavernoso, van a ser de flujo bajo, puede ser de presentación insidiosa y puede simular una conjuntivitis. La C es unas ramas durales de la arteria carótida externa del seno cavernoso, también son de flujo bajo y el perfil clínico puede ser dural, síntomas fluctuantes. Y la D se debe a ramas durales de la arteria carótida interna y externa del seno cavernoso, o sea, una combinación. Es de flujo bajo y puede ser dural mixta, común en series indirectas. Entonces, la clasificación directa no siempre es igual a una causa traumática, pero el trauma explica la mayoría de las que se clasifican como directas. Las durales o las indirectas suelen tener bajo flujo y el diagnóstico es más sutil. Acá tenemos una diapositiva que explica la fístula carótida cavernosa directa versus la dural. ¿Cuál es el patrón de presentación? Dice que el tempo clínico es una pista diagnóstica importante. La directa o de alto flujo van a tener antecedentes de trauma craneofacial o iatrogénica. Puede ser de inicio rápido, como la proptosis, quemosis, soplos y cefalea. Hay un mayor riesgo de exposición corneal y de glaucoma asintomático y hay un cierre espontáneo poco probable. El dural bajo flujo es espontánea, puede asociarse a hipertensión arterial, a arteriosclerosis, a colangenopatías o trombosis. También las de inicio insidioso pueden presentarse como ojo rojo crónico, diplopía leve y tinnitus. Puede fluctuar o cerrar espontáneamente y puede ser necesaria para la confirmación el DSA. ¿Qué manifestaciones oculares son las más frecuentes? Pues la mayoría de los pacientes con fístula carótida cavernosa tienen más de un signo o síntoma. El más común de presentación son los vasos conjuntivales arteriolizados o sacacorchos en un 93%, seguido de una proptosis que puede ser pulsátil y puede ir acompañada de exoftalmos. Luego tenemos con un 52% la parálisis del sistema nervioso central, con un 51% la presión intraocular elevada y la disminución de visión en un 43%, la quemosis con un 42% y la neuropatía óptica en un 13%. El glaucoma secundario a una fístula carotidia cavernosa, pues surge de un aumento de la presión venosa epiescleral, un derrame carotidio o un cierre angular, una isquemia retinal y que esto puede causar una presión intraocular de 22 a 55 milímetros de mercurio. Y el manejo inicial para ellos pues es hipotensores tópicos, tratamiento de la superficie ocular, pero la corrección definitiva de la presión intraocular suele depender del cierre de la fístula. La retina, coroides y el nervio óptico pues pueden llegar a ser afectadas por una congestión venosa y por una hipoperfusión. Entonces en la retina podemos encontrar dilatación venosa, hemorragias, parches algodonosos y una retinopatía por éstasis. Los vasos retinales van a tener una oclusión de vena central de la retina o de arteria y eventos vasculares por alteración hemodinámica. La coroides, hay un desprendimiento seroso coroideo, posible cierre angular secundario y en el nervio óptico podemos encontrar una neuropatía óptica por isquemia
Presión o glaucoma concomitante. El pronóstico visual empeora con retraso diagnóstico por una neuropatía óptica, por una isquemia retiniana y un glaucoma no controlado. La oftalmoplegia y diplopía, pues el seno cavernoso es un corredor de nervios oculomotores. Entonces tenemos que en la pared lateral tenemos el nervio, el tercer par, el cuarto par, el B1 que es la rama oftálmica del trigémino y el B2 que es la rama maxilar del trigémino. Luego tenemos la arteria carotidia interna y el sexto par que es el nervio abducens. Entonces, el sexto par, que es el abducen, es frecuente por trayecto intracavernoso. El tercero y cuarto par son encargados de la diplopía, ptosis, alteración pupilar si hay compromiso parasimpático, el dolor orbitario o cefalea por distensión, neuritis vascular puede imitar a oftalmopatía tiroidea si hay músculos extraculares aumentados. El abordaje diagnóstico desde oftalmología es pensar, documentar, confirmar y derivar. Primero, con una buena historia clínica sobre algún trauma o alguna cirugía, tinnitus pulsátil, cefalea, inicio súbito o insidioso. Segundo, pues la exploración clínica, ver la agudeza visual, la presión intraocular, la motilidad de las pupilas, exoftalmómetro, fondo de ojo y auscultación. Y la sospecha, pues cuando hay ojo rojo atípico, proptosis, quemosis, diplopía y presión intraocular alta. Y cuando en exámenes de imágenes tenemos un Doppler, una tomografía, una resonancia magnética con alta sospecha y derivación, pues cuando en neurooftalmo hay una neuroradiología, una neurocirugía o cuando necesiten endovascular. No tratar como conjuntivitis crónica sin reexaminar vasos epiesclerales, la motilidad de los músculos y la presión intraocular y la proptosis. La imagen que podemos pedir es un Doppler a color. Vamos a ver los vasos dilatados, un flujo arteriolizado y una inversión del flujo. La resonancia magnética o la tomografía computarizada axial, podemos ver una pantalla vascular útil en alto flujo y drenaje venoso. La resonancia magnética de órbita y cráneo, vamos a ver vasos dilatados, músculos extraoculares engrosados del seno cavernoso convexo. Y el gol estándar es el DSA, que define el tipo de la clasificación de Barrow de la A a la D, aferencias, drenaje y ruta terapéutica. En una fístula carotidia cavernosa dural de bajo flujo, la resonancia magnética puede ser sutil. Si la sospecha clínica persiste, no debemos descartar el diagnóstico sin hacer una angiografía adecuada. Diagnósticos diferenciales del ojo rojo congestivo, según el patrón vascular y la presión intraocular, cambian la sospecha. Puede ser desde una conjuntivitis crónica, pero aquí no vamos a encontrar proptosis ni soplo. La oftalmopatía tiroidea, que podemos encontrar retracción palpebral, restricción típica e historia de patología tiroidea. También una celulitis orbitaria con dolor, fiebre, leucocitosis, compromiso sistémico, trombosis del seno cavernoso cuando hay infección, fiebre, parestesias múltiples, estado tóxico. El tumor orbitario de base de cráneo es un curso progresivo, masas, patrones en imágenes podemos encontrar. Y el tolosa Hunt o inflamatorio es un dolor intenso, respuesta a esteroides y descartar vasculopatía. La combinación de los vasos epiesclerales arterializados más el soplo más el tinnitus más la pío elevada es muy sugestivo de una fístula carotidia cavernosa. Indicaciones de tratamiento y la ruta terapéutica. Debemos tratar o referir urgentemente si hay glaucoma o presión intraocular elevadas, disminución de la visión, una neuropatía óptica y retinopatía por éstasis, una diplopía incapacitante u oftalmoplegia progresiva, cuando hay un soplo, una cefalea intolerable, proptosis severa con queratopatía por exposición o un drenaje cortical o riesgo neurológico. Em,
Las opciones de tratamientos también es observar, hacer una compresión carotidia endurales seleccionadas, hacer una embolización endovascular transarterial o transvenosa, hacer un acceso por seno petroso inferior o venas oftálmicas si es necesario, y el manejo oftalmológico paralelo, pues tratar la presión intraocular, ver el estado de la córnea y tratar la diplopía. El cierre de la fístula suele resolver quemosis, proptosis y la presión intraocular elevada en días a semanas. Los déficits neurológicos pueden tardar más. Entonces, el papel como oftalmólogos es hacer un diagnóstico presuntivo, reconocer un ojo rojo atípico, una proptosis, soplos y presiones intraoculares altas, hacer una medición basal de la agudeza visual, la presión intraocular, la motilidad de los músculos extraoculares, el fondo de ojo y hacer un OCT si se procede. Tratar con hipotensores oculares, con lubricantes, hacer una tarsorrafia si es hay una queratopatía por exposición, hacer una coordinación, derivar con neurología si también afectó el sistema nervioso central, derivar con neurooftalmo, neuroradiología, neurocirugía o endovascular. Y el seguimiento, pues como oftalmólogos, es de la presión intraocular, el estado de la córnea, la retina, ver la neuropatía óptica y la diplopía residual. Si el paciente pierde visión, tiene presión intraocular alta, apariencia progresiva o exposición corneal, hay que derivar urgentemente y no dar un seguimiento rutinario. ¿Qué complicaciones podemos tener? Un glaucoma secundario persistente, una queratopatía por exposición, una oclusión de vena central o oclusión de la arteria central de la retina, neuropatía óptica, isquémica, compresiva y parecias residuales y diplopía. Las complicaciones también del tratamiento es que se agrave transitoriamente la proptosis, la quemosis y la pío, que haya una trombosis de la vena oftálmica central de la retina, una oclusión de arteria oftálmica e infartos cerebrales raros y una oftalmoplegia transitoria post-embolización. El mejor pronóstico se hace cuando tenemos un diagnóstico temprano, un cierre completo de la fístula, ausencia de isquemia retiniana óptica y control de la presión intraocular. Acá tenemos un algoritmo práctico de un ojo rojo atípico. Un ojo rojo más congestión epiescleral, hay que buscar proptosis, presión intraocular elevada y una motilidad de los músculos adecuada o si hay soplos. Si es mayor a 1 positivo de todos estos síntomas, se sospecha una fístula y se pide una imagen vascular más una derivación urgente con neurooftalmo, perdón. Nunca debemos cerrar el caso como una conjuntivitis persistente si hay vasos en sacacorcho, presión intraocular elevada, diplopía, proptosis o tinnitus pulsátil. En conclusión, la relación seno cavernosa, ojo, hemodinámica más neuroanatomía. La fístula carotidia cavernosa es una comunicación carotidia seno cavernoso. El ojo se afecta por hipertensión venosa orbitaria y por compromiso neurovascular. La triada clásica va a ser una proptosis, una quemosis, arterialización conjuntival y soplo, pero las durales pueden simular conjuntivitis crónica. La presión intraocular elevada en la fístula carotidia cavernosa no siempre es simple. Se debe considerar una presión venosa epiescleral, un cierre angular y neurovascularización. Y pues el DSA va a caracterizar completamente la fístula. El oftalmólogo va a decidir la urgencia visual y el manejo con glaucoma, córnea, retina y diplopía. Gracias.